Carmen, un placer saludarte, mi gran amiga, mi gran maestra y compañera de un buen trayecto. Como sabes, estamos conmemorando los 70 años de la facultad y básicamente Luis Fernández Sánchez, el director, quiere subrayar y destacar pues, a los personajes que marcaron la historia de la escuela. Hoy hay sangre nueva y otros momentos, pero quienes constituyeron, ya han constituido, siguen constituyendo los pilares de la institución, Luis quiere y la escuela hacerles un reconocimiento y tú eres parte de ello. Y para iniciar esta charla, yo siempre he tenido en lo personal la curiosidad, ¿cómo es que tú te insertas en la escuela? ¿Cómo es que tú te incorporas? Porque además es un momento determinante en que una visión que no se tenía, la visión antropológica y social, no se tenía en la formación, que era muy técnica, y con tu llegada plantea un rumbo. ¿Cómo es tu llegada a la escuela? Pues fuimos porque yo y otra amiga, antropóloga también, fuimos a dar una conferencia sobre la vivienda efímera, cuando hay un desborde de ríos y eso, que hacían casitas para que mientras... Vivienda emergente, ¿no? De emergencia, ¿no? Y entonces acababa de salir el arquitecto Alberto Mendoza Bridal. Sí. Después de Alberto llega Julio Sánchez Juárez, ¿no? Bueno, hubo ahí un porque hubo una situación de tensión. Bueno, Mario Méndez estuvo un ratito y hubo un administrador que ocupó como interino la dirección. Sí. Bueno, estuvo Ursúa también, ¿no? Ursúa. Sí, Francisco Ursúa Koch. Entonces dimos la conferencia y a partir de eso me empezaron a llamar y dije, bueno, lo que les falta a ustedes es la imagen y además la manera de tratar a los clientes para hacerles su casa de acuerdo a cómo viven. No entendía que esa era su manera de vivir, ¿no? Entender las necesidades. Las necesidades. Y yo recuerdo que fue determinante, ¿sí? Sí, a nosotros no solamente ampliaste, sino cambiaste, porque insisto, era una visión muy técnica, muy funcionalista. Sí, ¿no? sí. Y tú, lo que acabas de decir, abriste la mirada a entender realmente las necesidades del usuario, ¿no? Que diseñar no era esto que por mucho tiempo se dio, cópiense las medidas del Neufert, ¿no? Del arte de proyectar en arquitectura, que ahí está como receta de cocina, ¿no? Pero además llegaste a crear escuela. Porque... Pues sin querer caer, ¿no? Sí, creaste escuela. Una escuela que hoy lamentablemente ya se perdió. Y en lo personal, yo termino la carrera, me invitan a incorporarme a la planta docente y nos encontramos nuevamente. Y recordarás aquella experiencia tan rica cuando juntamos la clase de antropología, la clase de métodos de investigación que daba Ignacio Montano, la clase de urbanismo que daba Alejandro Mendoza, que también te manda muchos saludos, el Alex, e historia de la arquitectura. Sí. E hicimos el taller de diagnóstico de la comunidad. Sí, ¿Te acuerdas? Sí. No, fue un trabajo muy bonito, fue espontáneo además, con mucho júbilo para hacer las cosas, ¿no? Y de esa etapa que surgieron muchas cosas, ¿qué elementos tú recuerdas así muy significativos? Yo sé que son muchos, ¿no? Estuvo la práctica que hicimos con el FIOSER, el Plan Papantla que tú coordinaste, ¿te acuerdas? Sí, ¿Qué te acuerdas del Plan Papantla? A ver, que ese fue muy fueron como significativo. 120 estudiantes que fueron de todos los niveles. De todos los niveles. Entonces fue una experiencia muy bonita porque además todos cumplieron, trabajaron, entendieron cuál era el motivo. El objetivo, ¿no? Entender una comunidad. Entender una comunidad. Porque hubo resistencias para... Siempre. No sé si tú te acuerdes, y de gente, vaya, muy querida, ¿no? Sí. Ya no están con nosotros, Fernando Gutiérrez Ortiz, sí. Luis Gila Ezequilla. No sé si te acuerdes cómo nos decían los arquitectos loderos. Sí. ¿Sí te acuerdas? Sí. Porque como trabajábamos el tema del barro, la arquitectura vernácula, y estábamos en el campo, sí, ¿no? Sí. Nos decían, ustedes los...
Y además teníamos un poquito esta influencia de la UNAM. ¿Te acuerdas que la UNAM tuvo aquella separación de autogobierno? Que vinieron. Y vinieron Carlos González Lobo, Sí. bueno, muchas gentes, ¿no? Pero tú eras la pieza clave en todo eso. Pues es que nos hablábamos con El mismo lenguaje, el mismo lenguaje. Entonces, el mismo interés, Sí. Compartíamos más o menos las mismas ¿no? ideas, ¿no? Entonces no hubo resistencia, sino fue un éxito, ¿no? Carlos González Lobo, años después platiqué en algunos encuentros, él ya también ya falleció, siempre te recordó con mucho cariño, sí. No, pues toda las amistades y todo eso. ¿No? Sí. Y luego se da aquella circunstancia en donde nos involucramos en el programa del ICOMOS y el Carimós. ¿Qué te acuerdas del Carimós, Carmen? Bueno, pues de que hubo un trabajo muy especial, ¿no? Y además los chicos no se resistían, vamos. Fue un éxito por eso, ¿no? Y que tuvo una trascendencia internacional. Estuvimos en Gainesville, ¿te acuerdas? Sí. 90 y tantos, 91, 92. No sé si esas fechas. Ya ahorita. Yo recuerdo un día que salimos a desayunar en Gainesville. Eso lo tengo así muy grabado. Estábamos Ricardo Pérez Elorriaga, Cheo Castillo, que también te manda muchos saludos, del Cheo. Sí. Ahí sigue en la trinchera. Estabas tú y yo. Y salimos, ¿no? En lo que los chavos trabajaban. George Sheffer, te lo recordarás, que coordinaba el programa aquel, ¿no? Y del cual derivaron incluso muchos trabajos y muchas publicaciones, pero todo alimentado con esa visión que tú Sí, que entendieron los chicos, porque además tenían que salir al campo. Es que eso era fundamental. Tenían que salir al campo y hacer un trabajo sobre esa comunidad o grupo, ¿no? Y entonces enseñaron a escribir, a entender, a comprender las necesidades. Leían. Bien, sí. Tenían que leer, leían. ¿Te acuerdas del proyecto de la Antigua que estuvimos? Dentro del Plan Carimós se hizo una investigación de la Antigua. Sí, que también ahí. No, bueno, es que trabajábamos mucho, pero con mucho gusto, ¿verdad? Sí, y se producía mucho. ¿Tú en qué momento, Carmen, si es que lo percibiste, sentiste que esto se empezaba un poquito a ir de lado? Es que siempre hubo dos grupos, los que entendían que había que entregarse al público, a la sociedad. A la sociedad. Y los que decían que la arquitectura, la élite. La élite. Y yo creo que quedó esa semilla también, ¿no? Pero... Y le entendían como yo soy muy bueno, yo soy muy... bueno, sí. Entonces hubo ese movimiento de dos maneras de ver la arquitectura, ¿no? Un poco y me voy a meter en terrenos que a lo mejor no son muy convenientes, pero este sesgo de una economía y una visión neoliberal hizo, ¿no? Un poco que se perdiera ese sentido de la academia social, ¿no? Porque, bueno, yo pienso que los maestros, arquitectos, se embelezan con su ego. Se embriagan de su ego. Hay muchos estratos sociales y que no todos piensan igual, ¿no? Sí. Ahí está el detalle. El meollo del asunto. Sí. Y Carmen, yo algo que nunca te he planteado, y perdón, a lo mejor es algo muy personal y espero no ser indiscreto. ¿Por qué te retiras tan pronto de la escuela? Porque tú eras una pieza clave, güey. Y además encontré gente como tú y muchos gracias. Amigos que entendieron las cosas y entonces fue muy agradable, ¿no? Muy productivo. Eso es lo y hiciste escuela y bueno, la continuaron. Consuelo estuvo un rato y todo trabajando, Esvieta, hubo que intentaron llevar. Sí. Hoy ya no se da, ya no se da tanto. Pero ¿qué es eso? No, ya no se da. Es una pérdida muy grande. Sí. Hoy, lamentablemente, se perdió el enfoque social. Es más, nuestro taller de estudio comunitario ya lo cancelaron. Entonces, Bueno, es que no hay quien lo maneje. No, hay que entenderlo. Pues sí, si no saben,
Es como aprender a manejar, sino para que me ponen un carro si no sé manejarlo. Fíjate que la analogía es más que clara y explica muchas cosas. Y bueno, ya obviamente estás retirada del contacto cercano con la academia, pero ¿cuál es tu percepción del mundo hoy en términos ligados a la universidad, a la academia? ¿Cómo ves los escenarios hoy? Pues un poco como eso que me cuentas, ¿no? Como que todo el mundo se encierra en su materia y no me importa lo que pienses tú. Y ni siquiera hay intercambios. Es que se perdió eso. Se perdió, Se totalmente. perdieron esos intercambios de una comunidad con otra, ¿no? Sí. Porque había visitantes y todo, Sí, venían sí, sí. de lejos también. Sí. Entonces, Sí. esa falta de comunicación es lo que hace que se encierren. Es el perfil como están, al menos en nuestra escuela hoy en día, ¿no? Sí. Y que no hay nadie que piense diferente. Eso es otro. Sí, por ejemplo, lo único que tenemos hoy, y es mi visión personal, ¿no? Si sabes que yo estuve en la dirección, incluso de la facultad, hace 10 años, ¿sí? Y lo que yo vi es que hoy, básicamente, nuestro escenario de comunicación es a través de la CINEA, la Asociación Nacional de Escuelas de Arquitectura, pero que es muy tecnócrata, ¿no? Sí. Entonces, quieren hacer arquitectos sí. de arquitectura, no sociales, no esto, Exactamente. como si fueran a vivir solitos ahí. Exactamente. Y eso pues impide que entiendan el mundo que les rodea. Exactamente. Estás haciendo la radiografía más clara de lo que está pasando y del momento actual de la arquitectura, Carmen. Sí. Pues qué lástima, ¿no? Porque fue un momento en donde hubo mucho cambio de mentalidad de qué era la arquitectura. La arquitectura es para que yo la lleve aquí, allá. No, y hiciste escuela. Recordarás a Laura Mendoza Kaplan, Laurita, ¿no? Sí. Y ya está jubilada ella hasta el final. Y con esta visión de abrirse. Ella, por razones familiares, está casada con un japonés y esta idea de salir y vincularse la hizo. Ella logró un convenio con una universidad japonesa, la Universidad de Chiba, y sí, pero era esa escuela que tú creaste, esa escuela que tú fundaste. Por eso te decía, yo soy de los que piensa que no debías haberte ido. Tanto que fuera así, ¿no? Yo estuve dando lo que yo creía y entendiendo. Había mucha gente que entendía bien y todo eso, ¿no? Y los muchachos encantados de ir al campo y de sentirse arquitectos. Los clientes. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque van entendiendo que México tiene muchos niveles. Y que ir al campo, pues es una obligación entender a la gente cómo vive y qué vive y para qué vive. Que eso, lástima, hoy se perdió. Ya los chicos investigan en el celular, ¿no? Ya como que se aislaron el individualismo, ¿no? Del celular, que es narcisista, ¿no? Sí. Eso de que yo estoy aquí haciendo es narcisista, maravillas, ¿no? nada entonces, más. ¿Para quién? Para mí primero. Exactamente. Y después el que quiera, ¿no? Eres sabia, Carmen, ¿eh? De veras, defines perfectamente, tienes una claridad de visión del mundo. ¿Sí? Yo te llevaría a dar clases otra vez. Mira cómo estoy ahora. Pero pues no, vaya. Es que la mente me ha venido una amnesia. No, pero vaya. Y ya para ir cerrando esta charla, Carmen, con esa sabiduría, y te lo digo porque es real, porque tú sí tienes la autoridad moral para dar consejos. ¿Tú qué le aconsejarías en términos generales a los maestros y a los estudiantes de arquitectura? Tú que, te voy a decir, tú eres más arquitecta que muchos, y me consta, y en este espacio donde estamos, donde nos reunimos cualquier cantidad de veces que aquí salieron revisiones de planes de estudio, aquí en este espacio, sentados aquí, ¿no? Y programación. ¿Tú qué sugerencias harías? Bueno, es que hay unas barreras. Pero inmovibles, casi, ¿no? Pero precisamente en mandar a los muchachos a que la carrera que tienen o los temas que manejan, pues que los manejen, pero en la realidad. Con los problemas reales. La técnica es para aplicarla, no para resolver problemas. Exactamente. Que todos los programas tengan ese contacto con la realidad.
y con un enfoque social, que ya se perdió totalmente. Exactamente. En nuestro caso, ¿eh? Porque ¿quién va a consumir la arquitectura? La sociedad. Público, ¿no? Carmen, Pero es una como maravilla. ese público lo tengo que conocer, Sí. no puedo decir que sea igualito, ¿no? Pues hay todos los niveles y todas las visiones, porque cada nivel tiene su propia visión social de su vida, de su trabajo. Tienes que regresar a la escuela. Carmen. Estoy así. Es una charla que yo me gustaría alargarla mucho tiempo. Pues en el marco de los festejos te hacemos un reconocimiento, vaya, yo me emociono, y gracias y felicidades. No, pues ustedes... Y gracias a ti por Fue el mejor tiempo de mi vida, que extraño todavía, y que cuando los recuerdo, mira, me pongo muy contenta. Ya son 92 años. Échenle. Todavía vas a estar mucho tiempo. Carmen, Si Dios quiere. muchísimas gracias. Ya sabes. Te quiero mucho. Y agradezco muchísimo este pedacito de Sí, sí. recuerdos que me encantaron.